Hola, bueno, esta semana tenemos receso universitario el jueves, así que no vamos a tener la ayudantía de manera normal. No es la idea de que siquiera tengan la ayudantía, pero estas ayudantías están diseñadas para que ustedes tengan ejercicios para practicar para la internación. Así que, nada, igual la vamos a tener de esta manera grabada. Ustedes la van a poder ver cuando quieran. Así que sí, véanlas y aprovechen de dormir hasta tarde el jueves. Entonces, empezamos con el primer ejercicio. Nos piden de que tengamos una matriz tal que se cumple esa condición, y además de que el 1,5 pertenece a la ecuación 1. Y tenemos que concluir que entonces A es diagonalizable. Como repaso, hay que acordarse de que una matriz es diagonalizable siempre y cuando resulte de que tenga n vectores propios LI. Entonces, lo que tenemos que buscar son la cantidad de vectores propios LI que tiene esta matriz. Como tenemos esta condición de que A de 1, 2 es igual a 3, 6, en particular 3, 6 lo podemos escribir como 3 veces 1, 2. Y lo que concluimos es que entonces 3 es un valor propio y de que el 1, 2 es un vector propio asociado. Propio asociado al 3. Ok. Y también teníamos de que el 1, 5 pertenecía al espacio número de A. ¿Qué significa eso? Significa de que si agarramos el A y lo multiplicamos por el vector 1, 5, nos da el vector 0. Esto lo debería escribir así. Que es lo mismo que 0 veces el vector 1, 5. Entonces, concluimos algo igual que antes, que el 0 es un valor propio, propio, y de que el vector 1, 5 es un vector propio asociado al 0. Entonces notamos de que ya tenemos dos vectores propios en lista. Tenemos que el 1, 3 creo que era, el 1, 2 y el 1, 5 son vectores propios y que son fácilmente, se pueden ver de qué es LI. Así que son vectores propios de LI. Y notamos que no pueden existir un tercer vector propio de LI porque la matriz es de 2 cruz 2. Así que no puede haber otro. Y por lo tanto tenemos que entonces A resulta ser diagonalizable. Porque tenemos dos vectores propios LI al igual que la cantidad de dimensiones que tiene. En particular, nosotros podríamos intentar diagonalizarla. La diagonal simplemente sería la matriz con los valores propios, que en este caso sería 3 y 0. Y la P, que sería la matriz con los vectores propios asociados. El vector propio asociado al 3 era el 1, 2. Así que escribimos eso. 1, 2. Y el vector propio asociado al 0 era el 1, 5. Así que esta representa la diagonalización de A. Y ya estaríamos. En realidad este último paso no es necesario, el de escribir la matriz D y la matriz P, pero es para que se entienda la idea de qué significa diagonalizar una matriz. Entonces, siguiente ejercicio nos piden de que tenemos dos matrices de 2 cruz 2 que tienen los mismos valores propios. Y tenemos que concluir de que si A es diagonalizable, entonces B es diagonalizable. Como sabíamos antes, teníamos de que una matriz, a ver, voy a volver. Una matriz es diagonalizable siempre y cuando existan n vectores propios LI. Pero acá lo que nos dicen no es que tengan los mismos vectores propios, sino que tengan los mismos valores propios. Entonces lo que ya podemos intuir es que esto va a ser falso. Porque la diagonalización no depende de los valores propios, sino de los vectores propios. Entonces agarremos dos matrices de que puede ser de que tengan los mismos valores propios, sin embargo los vectores propios no van a ser los mismos. Por ejemplo, agarremos la matriz A, que sea simplemente la identidad. Y la matriz B, que tenga un 1 acá arriba, además. Entonces, trivialmente podemos ver de que A es diagonalizable. ¿Por qué es diagonalizable? Bueno, ya está en diagonal. Así que todas las diagonales ya son diagonalizables porque puedes agarrar cualquier matriz P. Mejor dicho, puedes agarrar la matriz P que sea simplemente la identidad. Y eso cumple. Es diagonalizable. O sea que es en particular diagonal.
Eso es fácil de ver. Y además, trivialmente, podemos notar que A y B tienen como único valor propio, tiene único valor propio el 1. Que eso es muy fácil de ver, vemos de que en la diagonal cada uno tiene un 1, así que es fácil. Entonces ya se cumplieron todas las premisas. Ya tenemos de que tenemos dos matrices con los mismos valores propios, que en este caso es el 1, y de que A es diagonalizable. Sin embargo, vamos a concluir que B no es diagonalizable. La manera que podemos concluir eso es mostrar de que B no tiene más de un vector LI, un vector propio LI. Así que veamos cuántos vectores propios LI tiene B. Entonces, el espacio nulo de la matriz B menos 1, porque 1 es el valor propio de I. Esto es lo mismo que el espacio nulo de la matriz 0, 1, 0, 0. Y notemos de que esto es el generado de la primera columna, porque la segunda columna nunca va a poder generar 0. Así que es 1, 0. Y esto es un vector LI. Un vector propio LI. Y por lo tanto, concluimos de que B no es diagonalizable. Diagonalizable. Ya que solo tiene un vector propio LI. Le falta otro vector para que sea diagonalizable. Así que ahí estamos. Tenemos de que es falso. Entonces, en la siguiente pregunta nos dicen de que A es una matriz diagonalizable y demostrar que entonces A es invertible. Al igual que antes, que teníamos que una matriz es diagonalizable si y solo si tiene la n cantidad de vectores LI. Y en este caso nos tienen que concluir de que esto es invertible, que no tiene nada que ver, ¿no? En particular, una matriz invertible significa que su determinante sea 0. Y lo que podemos al toque deducir es de que entonces 0 va a ser un vector, o sea, 0 va a ser un valor propio. Sin embargo, una matriz de que tenga como valor propio el 0 no podría perfectamente ser invertible. De hecho, vamos a agarrar el caso de que A sea, por ejemplo, la matriz 0, 0, 0, 1. Esto trivialmente nos lleva a que el determinante de A sea 0 y por lo tanto A no es invertible. Sin embargo, tenemos de que A es diagonal. Si bien tiene un término en su diagonal que sea 0, eso no nos importa. Nos importa simplemente de que si es que hay un término distinto a 0, está en la diagonal. Entonces A es diagonal, lo que significa de que A es diagonalizable. Y por lo tanto resulta ser falso. Con este contraejemplo es suficiente. Entonces, un nuevo ejemplo nos dicen de que si tenemos A una matriz diagonalizable, y entonces tenemos que concluir que todos sus valores propios tienen una multiplicidad algebraica igual a 1. Pero de nuevo, podemos acordarnos de que tener una matriz diagonalizable no depende de sus valores propios, sino de los vectores propios. Así que cuando nos dicen esto, no tiene por qué ser verdad. Eso no es la intuición que deberíamos tener. Y podemos agarrar un contraejemplo, que lo voy a buscar. Por ejemplo, podemos agarrar la matriz que sea la identidad simplemente. O sea, A igual a la identidad. Así que 1, 0, 0, 1. Notemos que A es trivialmente diagonalizable. Es diagonalizable. En particular podemos agarrar la matriz D igual a la identidad y la matriz P también igual a la identidad. Y esto sirve, no hay ningún problema. Y sin embargo, tenemos de que A tiene como valor propio el 1 y trivialmente este valor propio tiene una multiplicidad algebraica de 2. Así que tenemos de que este ejemplo efectivamente mostró que era falso. En el 5 nos dicen que tenemos una matriz de 3 cruz 3 y tenemos que concluir de que A tiene valores propios, de que si es que A tiene valores propios 2, 3 y 5, entonces el determinante de A es 30.
Y esta es por fin una pregunta que podemos demostrar que esto sea verdadero. Y vamos a tardar un poco más en mostrarlo. Notemos de que A tiene 3 valores propios. 3 valores que son los que nos dieron. Y notemos que cada valor propio siempre está asociado por lo menos a un vector propio. Entonces A tiene por lo menos 3 vectores propios. Pero además A es de 3 cruz 3. Pero A es de 3 cruz 3. Entonces no puede tener más de 3 vectores propios. Y lo que concluimos es entonces que A tiene 3 vectores propios LI. Me faltó el LI antes. Acá tenemos que concluir que estos eran LI. Voy a escribir así. Okay. Entonces A tiene 3 vectores propios LI. Y por lo tanto, como es de 3 cruz 3, tiene 3 vectores LI, entonces A es diagonalizable. Y por lo tanto existe una matriz P y una matriz D tal que se cumpla esta, donde D es diagonal y P es invertible. Y lo que podemos saber es de que la matriz D es la matriz con los vectores, con los valores propios en la diagonal. Entonces, en particular, una matriz D posible es la matriz que tenga el 2, el 3 y el 5 en la diagonal. ¿Y qué pasa si ahora quiero calcular el determinante de esto? Entonces, el determinante de A es lo mismo que el determinante de toda esta cosa acá, que por propiedades de determinante simplemente lo puedo distribuir en cada uno. Entonces sería el determinante de B menos el determinante de 2, 3, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y el determinante de P a la menos 1. Sabemos de que P es invertible porque está formado por vectores LI, que ya sabemos que tenían 3 vectores LI, así que es invertible, así que sabemos de que existe efectivamente esto y sabe que este determinante es distinto a 0 y este determinante es distinto a 0. La única razón por la que nos importa eso es porque podemos aplicar la propiedad del determinante, de que el determinante de una inversa es simplemente 1 partido del determinante. Entonces, esto es lo mismo que agarrar P. Este determinante de acá al medio es fácil de calcular, simplemente multiplicar la diagonal, así que sería 2 por 3 por 5. Y por 1 partido el determinante de P. 1 partido el determinante de P. Y como tenemos P y 1 partido en P, entonces tachan, y esto nos queda igual a 30. Y demostramos lo pedido de que el determinante de A es 30. Ya está. Ahora nos preguntan de que si tenemos un vector U que pertenezca a R3 y sea unitario, que entonces la matriz de 3 cruz 3 dada por eso, tenemos que concluir que entonces A tiene los valores propios 1 y 0 con multiplicidad geométrica 1 y 2 respectivamente. Entonces esto impresionantemente va a ser verdadero. Lo primero que tenemos que notar es de que si U es unitario, significa de que la norma de U es 1. Y si U, como tenemos que es de R3, lo podemos escribir con A, B, C, entonces alguno, ya sea A o sea B, o sea C, alguno va a ser distinto de 0. Porque si todos fuesen 0, bueno, entonces el determinante no podría, o sea, la norma no podría ser 1. Y eso va a ser muy importante para después. Entonces ahora notemos cuánto vale A. A lo podemos escribir como U traspuesta. Entonces si calculamos eso, nos va a quedar una matriz de la forma A cuadrado, AB, AC, AB, B cuadrado, BC, AC, BC y C cuadrado. Y notemos de que teníamos de que A, B o C eran distintos a 0. Y por lo tanto existe algún elemento en esta diagonal que va a ser distinto a 0. Entonces, voy a escribir
A cuadrado, B cuadrado o C cuadrado es distinto a 0. Y por lo tanto tenemos algo en esta matriz de que sea distinto a 0, y por lo tanto cuando vemos la forma escalonada reducida de A, va a tener por lo menos un pivote. Porque hay algún elemento en la matriz que no sea 0, así que no puede tener 0 pivotes. Tiene un pivote por lo menos. Por lo menos. Pero no solo eso, sino que además tenemos de que van a existir, va de hecho solo tener un pivote. ¿Cómo demostramos eso? Notemos de que alguno de estos es distinto a 0. Entonces, sin pérdida de generalidad, yo voy a decir que el A es distinto de 0. Esto sirve para cualquiera, de hecho. Podría pasar para B, para C, no me importa. Pero agarro el A porque es la misma demostración para acá. Así que sin pérdida de generalidad, digamos de que el A es distinto a 0. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora para encontrar cuál es como la forma escalonada reducida? Podemos decir que entonces la fila 3 la cambiamos a la fila 3 anterior, pero le vamos a restar C veces partido en A la fila 1. ¿Qué va a hacer esto? Esto va a hacer que agarramos esta fila acá, la partimos en A, entonces solo me queda ABC, y la multiplicamos por C. Entonces me va a quedar AC, BC y C cuadrado. Y entonces cuando la sumo a esta, o sea, la resto, mejor dicho, voy a tener que se elimina. Y me va a quedar esta fila en 0. Entonces esto implicaría que la fila 3 ahora es simplemente una fila de 0. Y podemos hacer exactamente lo mismo con la fila 2. Agarramos la fila 2, pero esta vez le restamos con el factor de B partido en A de la fila 2. Esto implica que la fila 2 es 0. Notar que, de nuevo, esto lo pudimos haber hecho para cualquier valor. O sea, lo pudimos haber agarrado A, pudimos haber agarrado B, agarrado C. Entonces no me importa. Sin pérdida de generalidad esto será. Entonces, ¿qué concluimos? Que la forma escalonada reducida de A tiene dos filas en 0. Y por lo tanto, como teníamos que existía por lo menos un pivote y tiene dos filas en 0, entonces tiene la forma escalonada reducida de A, tiene exactamente un pivote. Exactamente un pivote. Y por lo tanto, el espacio de imagen de A, o sea, mejor dicho, la dimensión del espacio de imagen de A, es igual a 1, y la dimensión del espacio nulo de A es igual a 2. Ok. Y una vez tenemos esto, por fin podemos seguir a que, si tenemos que la dimensión del espacio nulo de A es igual a 2, voy a reescribir eso, si tenemos que la dimensión del espacio nulo de A es igual a 2, entonces existen vectores B y W que sean distintos a 0, que sean L y entre sí, tal que A aplicado a B me va a dar el vector 0 y A aplicado al vector W me va a dar 0. Pero de lo de la izquierda es lo mismo que decir que A aplicado a B es lo mismo que 0 veces el vector B, y que A aplicado a W es lo mismo que 0 veces el vector W. Y por lo tanto encontramos que el 0 es un valor propio, y tiene dos vectores LI asociados. Vectores LI asociados. Notemos de que por ahora podrían haber más de dos vectores, pero tiene por lo menos dos. Y de hecho, al final vamos a tener que van a ser exactamente dos. Porque nos queda el otro vector propio que nos pedían, o sea, el otro valor propio que nos pedían. En la enunciado nos pedían demostrar que el 1 y el 0 son valores propios. Entonces, ¿cómo demostramos que el 1 ahora es valor propio? Entonces, si nos acordamos, A lo podemos escribir como U traspuesta. Entonces, ¿qué pasa si aplicamos U a ambos lados por la derecha? Entonces nos queda que A veces U es lo mismo que U traspuesta
por el vector U. Notemos de que los paréntesis podemos mover libremente, entonces nos queda que U veces el U transpuesta por el U, es lo mismo. Y este es el producto punto entre U y sí mismo, pero U era unitario, así que esto es lo mismo que 1. Entonces nos queda esto U. Y lo que concluimos es entonces de que el U es un vector propio y asociado al valor propio 1. Y por lo tanto ya tenemos 3 vectores propios que son el entre sí. Y tenemos los 2 vectores, entonces cada uno de los vectores asociados a cada uno de los valores. Entonces lo que concluimos es que A tiene el 1 y el 0. 1 y 0 como valores propios. Y cada uno tiene una multiplicidad geométrica de 1 y 2 respectivamente. ¿Por qué 1 y 2? Bueno, porque teníamos que este vector, el U, estaba asociado al 1, y de que estos dos vectores, el B y el W, estaban asociados al 0. Entonces, demostramos lo primero. Y no pueden haber existido más vectores propios, LI entre sí, porque la cantidad de vectores propios LI nunca puede superar la cantidad de dimensión que tenga la matriz. Como era una matriz de 3 × 3, no pueden existir más vectores. Entonces, okay. Ahora nos dicen, tenemos que mostrar que esta matriz es diagonalizable. Este es un clásico ejercicio simplemente. Entonces, para demostrar que una matriz es diagonalizable, primero tenemos que encontrar el polinomio característico. Entonces tenemos que ver cuánto vale el determinante de A menos lambda veces I. Esto es lo mismo que el determinante de una matriz 1 menos lambda, 0, 2, 0, 2 menos lambda, 0, menos 1, 0, 4 menos lambda. Entonces, por cofactores podemos calcular esto. Podemos agarrar, por ejemplo, esta fila. Y resulta bastante sencillo. Notamos de que el único término que tiene es este del medio. Entonces esto es lo mismo que 2 menos lambda por la matriz que me queda resultante, la submatriz, que sería la que tiene estos colores. Entonces es fácil de calcular este determinante, sería simplemente la multiplicación de 1 menos lambda por 4 menos lambda, menos 2 menos 1, así que le voy a cambiar el signo, 2. Esto sería lo mismo que 2 menos lambda, y acá me quedaría lambda al cuadrado, menos 5 veces lambda, y 4 más 2, 6. Y notemos que lo de la derecha se puede volver a factorizar. Y me queda esto como lambda menos 3 y lambda menos 2. Y lo que deducimos es entonces de que 2 y 3 son valores propios. Okay. Teniendo esto, entonces, podemos ver cuánto es el espacio asociado a cada uno. Entonces, el espacio asociado al valor propio 2 es lo mismo que el espacio nulo de A menos 2 veces I, que es lo mismo que el espacio nulo de la matriz menos 1, 0, 2, 0, 0, 0, menos 1, 0, 2. Que simplemente lo que hice fue restarle a 2 veces la identidad. Y lo que notamos acá es que primero, esto me crea un generado en donde cada vez que agarre la primera columna, o sea, la columna del medio, eso no me va a modificar el valor. Así que en particular puedo agarrar siempre la columna del medio. Pero además, si agarro 2 veces la primera columna y una vez la tercera columna, esto también me agarra el 0. Así que eso también será. Si agarro 2 veces la primera columna y si agarro una vez la tercera columna. Entonces notamos de que tiene 2 vectores propios L. Okay.
Y ahora necesitamos el espacio asociado al otro término. Así que tenemos que ir al espacio asociado al 3, que es lo mismo que el espacio nulo de A menos 3 veces I. Y voy a seguir en la próxima página mejor. Que es lo mismo que el espacio nulo de la matriz menos 2, 0, 2, 0, menos 1, 0, menos 1, 0 y 1. Y a diferencia de antes, esta vez no podemos agarrar ninguna columna y decir, ok, esta columna no sirve. Pero lo que sí podemos notar es de que si agarramos esta columna y se la sumamos a esta, entonces vamos a tener que se cumple. O sea, de que vamos a hallarle 0. Entonces, vamos a agarrar el generado por el vector 1, 0, 1. Y eso nos sirve. Y esto es un vector LI. Vector LI. Y por lo tanto tenemos dos vectores LI de antes, más un vector LI de antes, de acá. Entonces nos dan 3 vectores LI. Y por lo tanto, como A era de 3 cruz 3, como A era de 3 cruz 3, esto implica que entonces A es diagonalizable. Porque tiene exactamente la cantidad de vectores LI como sus dimensiones. Podríamos de nuevo encontrar la diagonalización de A, simplemente agarrando la matriz D, que sería la matriz de los valores propios, y la matriz P, que sea la matriz de los vectores propios asociados. Pero no es importante porque solo nos pedían que sea diagonalizable. Y efectivamente acá ya tenemos que es diagonalizable. Okay. Y como último ejercicio, este es un ejercicio bastante extraño, porque tenemos un límite. Y un límite no suele aparecer en línea. Mejor dicho, es la primera vez que veo un límite en una pregunta de línea. Pero es muy fácil esta pregunta. Casi todos ustedes están en cálculo. O sea, voy a suponer que todos están en cálculo, la verdad. Así que no deberían asustarse con un límite. Así que, ok. Lo primero que podemos notar es de que A tiene dos vectores propios. Tiene dos vectores propios, que son el 1 y el 1/3. O sea, como valores propios, digo. Como valores propios. Ok. Y lo que podemos ver es cuánto es el espacio asociado a cada uno de estos valores propios. El espacio asociado al valor propio 1 es simplemente el espacio nulo de la matriz 0, 1, 0, menos 2/3. Que esto es fácil de ver, de que es el generado por la primera columna. Así que sería el 1, 0. Acá. Y podemos ahora calcular el espacio asociado al 2/3. Que sería el espacio nulo de la matriz 2/3 o 1/3. Ok, 2/3. 1, 0 y 0. Que la manera de llegar al 0 que podemos hacer es agarrar 3 veces este vector y restarle 2 veces este vector acá. Así que sería 3 y menos 2. Y eso no sirve. Okay. Y notemos ahora que estos dos vectores que encontramos, o sea, estos dos generados, generan todo R2. O sea, si los juntamos, ¿no? Entonces, como generan todo R2, en particular podemos encontrar algún alfa y beta tal que se cumpla la siguiente ecuación. Que el 14 menos 8, que tenemos acá arriba del enunciado, lo podemos escribir como alfa veces el vector 1, 0, más beta veces el vector 3, menos 2. Ustedes tienen millones de maneras de resolver este sistema de cosinos, pero yo me voy a saltar directo a la solución porque no es tan importante la manera en que la resuelven. Pero lo que van a encontrar es de que el 14 menos 8 lo podemos escribir como 2 veces el 1, 0 y 4 veces el 3, menos 2. Podemos comprobar, tenemos de que esto es 12 más 2, 14, y esto es menos 8 más 0, menos 8. Así que está bien esa solución. Y ahora, ¿qué notamos? Nos pedían en el enunciado cuánto valía a elevado a k aplicado a este vector 14 menos 8. Entonces ahora sabemos de que el 14 menos 8 lo podemos escribir de esta forma, así que esto sería lo mismo que a elevado a k aplicado por 2 veces al 1, 0 más 4 veces al 3 menos 2.
Y podemos distribuir esta matriz en cada término. Entonces nos queda 2 veces a elevado a k menos 1. O sea, 1, 0. Más 4 veces a elevado a k, 3 menos 2. Y notemos de que acá tenemos la matriz elevada a k aplicada por un vector propio. Entonces lo que sabemos es de que todo, digamos de que tenemos un vector propio, sea B, vector propio asociado a un valor propio, digamos, m. Digamos así. Entonces sabemos de que a elevado a b, o sea, a por b, será lo mismo que mb. ¿Qué pasa si volvemos a aplicar a ambos lados, por la izquierda? Esto nos queda que a cuadrado b es lo mismo que m veces ab. Y el ab tenemos que era lo mismo que mb, así que esto es lo mismo que m cuadrado de cp. Entonces, para cada valor propio, esto lo podemos hacer continuamente, ¿no? Entonces, cada vez que queremos elevar una matriz a un valor, tenemos de que para cualquier a elevado a k veces este vector propio es lo mismo que el valor propio elevado a k por el vector propio. Entonces, cuando llegamos a esta solución que tenemos acá arriba, de 2a elevado a, digo, a aplicado al a elevado a k, digo, ¿sí? Aplicado al 1, 0, más 4 veces a elevado a k, aplicado por el vector 2 menos, ¿cuál era el vector? 3 menos 2. Okay. 3 menos 2. Esto lo podemos cambiar a 2 por el valor propio elevado a k asociado a este vector propio 1, 0. El valor propio asociado teníamos que era 1, de hecho, porque lo habíamos encontrado acá al principio. Entonces esto sería lo mismo que 1 elevado a k por 1, 0. Y el valor propio de acá era 1/3, que lo habíamos encontrado al principio también. Y esto era lo mismo de que a elevado a k aplicado por el vector 14, 8, menos 8. Entonces, ¿qué pasa si ahora tomamos el límite hacia el infinito? Si tomamos el límite de k yendo al infinito, me queda feo, de a elevado a k, 14 menos 8, el 1 elevado a infinito, o sea, nos sigue dando 1. Así que queda 2 veces 1, 0, y nos olvidamos de este término. Pero acá tenemos un tercio elevado a k, cuando k va al infinito. Así que esto se va haciendo cada vez más chico, y se va acercando al 0. Menos 2. Y por lo tanto, este segundo término nos lo olvidamos, nos queda 2 elevado a 1, 0, y esto es lo mismo que el 2, 0. Que eso era exactamente lo que teníamos enunciado. Y por lo tanto, ahí era lo que nos pedían. Y eso eran todos los ejercicios de la semana. Así que si tienen dudas, me las pueden preguntar al Discord. Y nada, y eso. Y disfruten del receso. Estudien para la I3. Y nada, eso será.